¿Ahí? Sí, Sí, allá te señora. ves más cerquita. Bueno, sí, señor. Miguel da la señal de cuando empezamos, ¿cierto? Ya pregunto. Ya iniciaron porque ya empezó. Ah, no, no ha empezado grabación ni. Ya estamos en vivo, dijo Miguel. ¿Listo? Bueno, muy buenos días a todas y todos los que nos están viendo el día de hoy. Estamos muy contentos porque vamos a hacer apertura a la segunda parte de nuestro segundo encuentro distrital de semilleros escolares de investigación, en el cual tenemos la oportunidad de conocer el trabajo de fondo que están haciendo maestros y maestras en los colegios públicos de Bogotá, precisamente para regar esas semillas de investigación en los estudiantes, para que efectivamente, como es la metáfora, crezca un árbol muy fuerte, efectivamente que todos como sociedad colombiana nos podamos beneficiar de estos frutos. Por eso es muy importante para el IDEP y para la Secretaría de Educación de Bogotá apoyar estos espacios, y por eso en el día de hoy la segunda parte la bautizamos el inspirar, porque buscamos precisamente que con el conocimiento de los trabajos que están haciendo estos estupendos maestros y maestras junto con sus estudiantes, sirvan precisamente de inspiración a todos los que nos están viendo, para que tengan la iniciativa de formar estos espacios que son definitivamente muy importantes para la educación de Bogotá y del país. Entonces le damos la bienvenida a todos al espacio de Inspirar, Raíces para una nueva generación, estrategias desde la escuela para la transformación educativa. Y como les dije, tengo un público, un panel muy especial de estos semilleros escolares que hoy quieren compartir sus experiencias, inspirarnos desde su trabajo. Entonces vamos a darle la bienvenida a estos estupendos líderes y vamos a dar inicio con la presentación de un semillero muy especial, que es el semillero Chihuasaque, ¿sí? Entonces, para eso voy a presentar al maestro Wilson Canelo Peña. Él es físico egresado de la Universidad Industrial de Santander, con una maestría en enseñanza de las ciencias exactas de la Universidad Nacional de Colombia. Orienta los procesos de formación en física y matemáticas en la media del Colegio Débora Arango Pérez de la localidad de Bosa. Entonces es un placer presentar esta calidad de docentes. Pero también nos está acompañando del semillero de filosofía y producción textual desde el vuelo de la imaginación, la maestra Diana Yasmín Reyes Ríos. Ella es doctoranda en educación, magíster en educación, licenciada en filosofía y letras, directora editorial de la revista Transformación Colectiva, docente del Colegio Distrital Jaime Pardo Leal y líder del semillero de filosofía y producción textual. Además, es autora y coautora del libro Así contamos, especialista en trabajo humanístico, pretendiendo integrar el saber hacer con el saber ser. Bienvenida. Pero también nos está acompañando el semillero de las prácticas educativas a la investigación liceísta. Investigo, aprendo y convivo.
De este semillero nos está acompañando Luz Jenny Fajardo Mendoza. La maestra es licenciada en Química y Biología y además es especialista en docencia universitaria y en pedagogía de la lúdica, magíster en saneamiento y desarrollo ambiental. También del colectivo Investigo, Aprendo y Convivo también nos acompaña la maestra Ana Irma Aguja Bravo, que ella es licenciada en Ciencias Naturales y además especialista en Edumática. También nos acompaña la maestra Lady Vanessa Vargas Meneses. Ella es licenciada en Biología, especialista en Educación y Gestión Ambiental y además es estudiante de maestría en la enseñanza de las ciencias exactas y naturales. Como ustedes pueden ver, detrás de esos semilleros existen unas maestros y maestras líderes que se caracterizan además por tener una excelente preparación que muestra de qué están hechos los maestros y maestras en la educación de Bogotá. Entonces, nuevamente a todos ustedes, bienvenidos y muchísimas gracias por compartir este espacio del Inspirar y efectivamente eso es lo que vamos a hacer el día de hoy. Bueno, entonces, vamos a empezar con las preguntas orientadoras, ¿sí? Pero no sin antes también agradecer precisamente al equipo de comunicaciones del IDE, la Secretaría de Educación de Bogotá, a Nuria Angélica y a todo el equipo que efectivamente hizo posible esta transmisión el día de hoy. Bueno, vamos a iniciar, pero vamos a darle la palabra al primer semillero que es el semillero Chihuasaque. Entonces, Wilson Canelo Peña nos va a dar una breve descripción y nos va a orientar de qué se trata este semillero. Queremos saber cómo trabajan, cómo se evalúan. Entonces, Wilson, entra y por favor presenta tu semillero. Sí, muy buenos días. Saludos a todos los que nos acompañan hoy. Y a continuación, pues procedo a contarles un poco en qué consiste el Club Ecológico Chihuazuque. Voy a compartir la pantalla. Bien, en el Colegio Distrital de Oro Arango Pérez, pues hay un club que se llama Club Ecológico Chihuazuque. Y el club surgió como resultado de un proceso de aproximadamente 10 años. Y la línea de acción principal de este club es formar y capacitar a la comunidad en las competencias científicas del siglo XXI a través del aprendizaje basado en investigación en ciencias para aportar posibles soluciones al cambio climático y a la conservación y mejora del medio ambiente. La población objetivo del Club Chihuazuque es que en el Club Ecológico Chihuazuque participan estudiantes interesados en aprender ciencias naturales y también en profundizar sus saberes científicos mediante trabajos de investigación acompañados por los docentes de ciencias naturales. O sea, es un trabajo colectivo de los docentes, no solamente de ciencias naturales, sino también de otras áreas que puede ser, por ejemplo, ciencias económicas o historia. Los logros que ha tenido el club durante la conformación de este club durante estos últimos años es básicamente lo siguiente, es adquirir la seguridad ante el aprendizaje. Es importante que los niños adquieran esta seguridad porque eso les aporta en su formación futura. También otro logro es aprender a trabajar de manera colaborativa, una cosa esencial, fundamental, porque de alguna manera, pues vamos para el otro logro, es fomentar el respeto y la comprensión de las ideas del otro. Fundamental también es de este trabajo es que aprenden a ser resilientes frente a las dificultades. Sabemos que el trabajo de investigación siempre presenta dificultades y la idea también es que hay que aprender a ser resilientes, a poder superarlas y tomarlas como puntos de partida para seguir adelante y no perder el rumbo, ¿no? Otro logro es aporta en el cierre de la brecha de género. Generalmente trabajo con la mayoría de estudiantes son niñas. Y pues obviamente sí hay niñas también, pero más que todo son niñas porque de alguna manera pues la idea es también aportar en el cierre de la brecha de género. Y por último, pues el logro que se ha tenido en este club es inspirar a seguir una carrera profesional en ciencias naturales. Obviamente que también es posible que alguien se interese en matemáticas o en ingeniería o en diseño, también, pero lo importante también es que logre inspirar a seguir una carrera profesional en ciencias naturales. Pues básicamente es la presentación del Club Chihuazuque del Colegio de Oro Arango Pérez.
Maestro Wilson, muchísimas gracias. Entonces, el semillero Chihuazuque es un semillero ambiental y hay algo que es muy importante que nos acaba de decir el maestro Wilson y es cómo desde las ciencias naturales, ¿sí? Se están cerrando las brechas de género, se están generando resiliencia y esto apunta precisamente a los objetivos de desarrollo sostenible. Y esto muestra cómo desde las aulas de clase de Bogotá estamos precisamente contribuyendo al alcance de estos objetivos que son para un beneficio de todo el planeta. Entonces, profesor Wilson, muchísimas gracias. Ahora vamos a darle paso al semillero Filosofía y Producción Textual desde el vuelo de la imaginación. Entonces le damos la palabra a la maestra Diana Yasmín para que nos dé la presentación de este estupendo semillero. Buenos días, gracias. Bueno, muchas gracias, Luis Miguel. Buenos días, compañeros, queridos asistentes y en especial a mi representante que hoy nos acompaña del semillero, Samantha Buitrago, que es una estudiante del curso tercero B, tiene 8 años y hoy nos está acompañando y más adelante pues estará contándonos cómo es su participación en el semillero. Muchas gracias, Samantha, por estar con nosotros. Agradezco al IDEB y a la Secretaría de Educación por propiciar estos espacios que permiten visibilizar las experiencias que se realizan con nuestros estudiantes de manera extracurricular fuera de las aulas y en la actualidad desde sus hogares. Es un verdadero honor y placer estar aquí. En primer lugar, el semillero no inició como tal, sino inició como una estrategia para mejorar la convivencia en el aula, en el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal. Pero con el transcurrir del tiempo, además de alcanzarse el objetivo de que se viera el cambio del comportamiento de los estudiantes, de que mejorara la interacción, la estrategia permitió ver otras ventajas como la fortaleza de las competencias para el siglo XXI. A continuación les voy a presentar un video donde los estudiantes se dan a conocer y se expone una pequeña muestra de lo que ellos hacen. Gracias. ¿No se está compartiendo? Buenos días, mi nombre es Alejandra Dávila. Somos el semillero de filosofía y desde el vuelo de la imaginación del Colegio Técnico Jaime Pardo Leal. Somos un grupo de niñas y niños que dialogamos sobre diferentes temas y sobre las reflexiones que hacemos escribimos poemas, cuentos y otros relatos para publicar en el periódico, revistas y libros. Este semillero es liderado por la maestra Diana Yasmín Reyes Ríos. Muchas gracias. Gracias. En este espacio los estudiantes harán un corto ejercicio de escritura, el cual el principal ingrediente es la imaginación. Se basarán en el cuento Las medias dulces de Ibar Dacol, el cual ha sido adaptado para este corto taller escritural. Gracias. Hola, amiguitos, ¿cómo están? El día de hoy les contaremos una gran historia. Así se las voy a narrar. Y sé que les da una fiesta donde serían premiadas las medias más bonitas. Qué concurso tan fácil, ¿verdad? Pero para Befana era un gran problema. Pues pocos las podían comprar. Y ahora, a Befana, ¿quién la podrá ayudar? Miremos. Iría a realizar. Y lo intentó hacer el hechizo. Ella lo intentó. Pero, ¿qué pasó? Decía la bruja Befana, porque su hechizo no salía. Entonces se dieron cuenta. Faltaba la magia increíble que tiene cada uno de ustedes. Entonces, ustedes desde sus casas
del caldero, caldero. Caldero, caldero, teje las medias que yo quiero. Con un ingrediente secreto, una ala de murciélago, que yo saqué de un agujero. ¡Chao! Caldero, caldero, teje las medias que yo quiero. Con mi ingrediente secreto que me encontré en el bombonero. Pestañas de urraca, tripas de vaca y uñas de garza. Caldero, caldero, teje las medias que yo quiero. Con mi ingrediente, una tripa de vaca, es el mejor agua. Caldero, caldero, teje las medias que yo quiero, con mi ingrediente secreto que saqué del salero. Un ojo de sapo y una verruga que bajé del tendero. Y ahora solo nos falta el ingrediente mágico. Y para saber cuál es, consultémoslo con el chocoráculo. El venado. Caldero, caldero, dame las medias que yo quiero. Caldero, caldero, dame las medias que yo quiero. Eso quiere decir la bruja Befana. Sí podrá asistir. Muchas gracias. Gracias. Adiós. Bueno, esta era una pequeña muestra de lo que los niños hacen en el semillero, que a partir de las lecturas, a partir de videos, a partir de películas, entonces se reflexiona, se dialoga y ellos construyen sus propios textos. Como lo pudimos ver, ellos construyeron rimas a partir de ese cuento de la bruja Befana. Muchas gracias. Bueno, muchísimas gracias al colectivo al semillero de filosofía. Pues, es increíble la lúdica que utilizan las maestras precisamente para poder hacer estos ejercicios. Cómo un proyecto desde la filosofía puede mejorar la convivencia y muestra cómo también desde estas áreas del conocimiento se puede impactar algo que es muy importante en la educación, que es precisamente la producción textual, la lectoescritura, y vemos cómo se hace desde la creatividad y ver precisamente que esto no tiene que ser, como decimos por ahí, ladrilludo, sino como desde el juego, la lúdica, se puede generar un pensamiento significativo para esa producción textual. Increíble. Bueno, vamos ahora a dar paso al semillero de las prácticas educativas a la investigación liceísta. Aprendo, investigo, aprendo y convivo. Entonces vamos a darle paso a la maestra para que pueda presentar el semillero. Entonces le damos la palabra a Luz Jenny o Ana Irma, quien esté ahí asignada para la presentación del semillero. Bueno, buenos días, compañeros, y buenos días al público en general. Para nosotros es muy grato estar compartiendo el trabajo que realizamos desde hace varios años en el colegio. El liceo es un liceo femenino y donde la importancia de la investigación en las niñas ha afianzado precisamente ese sentido de género y de la importancia que tiene la mujer en la sociedad. Nuestro semillero se llama de las prácticas educativas a la investigación liceísta, aprendo, innovo y convivo. El equipo de trabajo lo conformamos la docente Amparo Delgado Rodríguez, la docente Ana Irma Aguja Bravo, la docente Lady Vanessa Vargas y quien les habla Luz Jenny Fajardo Mendoza. El liceo pues es una institución que lleva aproximadamente
si no me equivoco, 105 años de existencia. Es uno de los colegios, o si no el más antiguo de Bogotá, queda ubicado en la localidad de Rafael Uribe Uribe, en la localidad 18, y tenemos varias jornadas, mañana, tarde, noche, incluso hay programas y proyectos en los fines de semana para los adultos. Bien, este semillero tiene como antecedente un trabajo que se realizó desde el 2007, en donde las niñas de décimo y de 11 realizaban proyectos de investigación que buscaban como objetivo solucionar una problemática social en su comunidad. Se trabajó por varios años en décimo y 11, luego a partir de ahí se implementó la práctica de la cátedra de metodología de investigación. Nos dimos cuenta que era una herramienta importante para desarrollar habilidades no solamente científicas, sino también lectoescritoras en las estudiantes. Y posteriormente, una vez, digamos que el liceo, por situaciones estratégicas y de currículo, decidió no continuar con la práctica de metodología, nosotros vimos la necesidad de realmente formar un semillero de investigación y no solamente que abarcara a las niñas de décimo y de 11, sino que fuera desde edades tempranas. Creemos que el generar esa semilla de investigación en edades tempranas hace mucho más gratificante el trabajo y las niñas se van enamorando más del conocimiento científico. Precisamente el objetivo es que las niñas desarrollen habilidades científicas, habilidades tecnológicas, y nosotros estamos enfocados a trabajar en lo que tiene que ver con la ciencia, con el ambiente, con la tecnología y con la sociedad. De ahí que el objetivo sea precisamente que ese conocimiento científico lo construyan a partir de proyectos que sean innovadores, que sean de emprendimiento y que ellas vean que le va a funcionar a la sociedad y que van a solucionar alguna situación que estamos observando desde alguna de esas temáticas. ¿Qué promovemos durante el trabajo del semillero? El trabajo en equipo es importante, el desarrollo del conocimiento científico, del pensamiento crítico y diversas actividades debido a que las niñas que están en el semillero lo hacen por un interés de aprender y porque les gusta la ciencia. Como uno de los logros, y como logros hemos tenido que el semillero pues ha participado en algunos eventos y uno de los proyectos que hicieron las niñas el año pasado innovador fue que diseñaron un morral a partir de material reciclable, de plástico, con un panel solar, pensando que como somos tantos docentes y estudiantes en la comunidad liceísta, los gastos eléctricos, decían ellas, se suben y queremos que nosotras, como somos mujeres, cargamos la plancha, el celular y tenemos muchos aparatos eléctricos, entonces que nuestro morral tenga un panel y que en ese panel nosotros podamos tener acceso a sobre todo los celulares y las planchas y así ayudar a disminuir la gran cantidad de energía que el colegio gasta y también a contribuir precisamente a mejorar y preservar el ambiente. Ha sido muy gratificante el trabajo con mis compañeras en el liceo y tenemos niñas desde tercero de primaria hasta grado 11. Por tal motivo el semillero trabajan dos equipos, el equipo infantil que lo conforman hasta grado 9, las niñas de tercerito y grado 9, y el equipo juvenil que lo conforman las niñas de décimo y 11, donde ya con todas las herramientas que han trabajado al inicio, pues van a generar mucha más procesos de investigación. Gracias y pues eso es lo que hace nuestro semillero del Liceo Femenino. Muchísimas gracias, maestra Luz Jenny. Bueno, yo sigo acá impresionado precisamente cómo desde la educación de Bogotá y sus colegios públicos, los maestros y maestras han empezado a tener conciencia precisamente de eso que está transversalizando la política pública educativa, que es precisamente el cierre de brechas de género. Y pues bien, esto se muestra como en el Liceo Femenino se hace a partir de incentivar a las niñas por el amor a la ciencia y la tecnología,
Creo que esto es uno de los elementos claves precisamente para ese cierre de brechas que se está proponiendo, no solo a nivel nacional, sino es una política de todo el mundo. Me encantó eso de que sea también proyectos de desarrollo, de que sean proyectos sostenibles dentro de la institución, que se genere esa conciencia también frente al gasto de las instituciones educativas. Y esto de que empiecen a reciclar precisamente esos aparatos de la casa para hacer todas estas maletas, estos paneles solares, maravilloso. Y entonces ver precisamente la creatividad de los maestros y maestras que tenemos en los colegios públicos de Bogotá. Verdad que estoy complacido de ver todos estos maravillosos proyectos que efectivamente van cumpliendo con el objetivo de este segundo encuentro digital de semilleros escolares de investigación, que es inspirar a otros. Y por eso vamos a empezar ya con la parte de poder conversar con los maestros y maestras líderes de estos semilleros, además porque vamos a conocer a algunos estudiantes que nos van a contar desde su experiencia todo este trabajo, como la estudiante Samantha. Entonces esto va a enriquecer muchísimo este encuentro, además porque los semilleros escolares de investigación tienen ese plus, que es efectivamente el que hace que se asegure que esos niños y niñas que están en edad escolar sean futuros y futuras investigadores. Entonces, bueno, vamos a pasar a la primera pregunta orientadora. Es precisamente en ver, por ejemplo, el tipo de conocimiento que se está construyendo al interior de cada semillero. Porque efectivamente, como son semilleros escolares de investigación, quiere decir que apuntan a un conocimiento, a una ampliación del mismo. Entonces queremos precisamente ampliar este concepto con cada uno de ustedes. Entonces quiero empezar con el maestro Wilson Canelo Peña, y precisamente para que nos explique cómo desde el semillero de Chiguazuque efectivamente se produce conocimiento y qué tipo de conocimiento se construye a partir de su práctica. Te doy la palabra, maestro Wilson. Sí, gracias, muy amable. Bueno, diría lo siguiente, es que al hablar desde la perspectiva de las competencias científicas del siglo XXI, el Club Chiguazuque, por un lado, reconstruye los principios básicos y los conceptos fundamentales en las áreas de física, matemáticas, astronomía, biología y química, a partir de la exploración y construcción de la identidad territorial y la comprensión del medio ambiente. También acá de añadir que muchas veces por interés propio de los estudiantes que tienen inclinación a estas disciplinas. Estos procesos que se llevan a cabo en el Club Chiguazuque se evalúan cuando los estudiantes participan en eventos de socialización, como por ejemplo en foros locales, en foros institucionales, en encuentros juveniles o en la participación de programas que incentivan este proceso, como por ejemplo el programa Ondas. Son escenarios en los cuales los mismos estudiantes pueden hacer su propia autoevaluación según la apreciación de otros trabajos, de otros grupos de investigación, y de allí surgen propuestas de mejora de innovación y de investigación que los mismos estudiantes desarrollan no solamente en el colegio, sino también externamente. Por otro lado, pues lo que busca también el Club Ecológico es desarrollar que los estudiantes aprendan a reconocer el desarrollo científico como un proceso social y que es un trabajo en conjunto con otras disciplinas. No son disciplinas aisladas, sino que el conocimiento se construye a partir de manera conjunta y para la sociedad. No son actividades aisladas, sino que por el contrario son actividades que afectan a la comunidad, que impactan de alguna manera para contribuir al desarrollo del conocimiento científico. Y en ese sentido, pues el Club Chiguazuque pues le apunta a esos objetivos. Maestro Wilson, esto que tú nos dices es muy valioso, porque generalmente estamos acostumbrados de que cuando hablamos de las ciencias exactas, eso nos imaginamos en el aula, el laboratorio, pero tú planteas algo muy interesante, y es empezarlo a construir desde la conciencia ambiental. Es decir, a partir de la práctica, y efectivamente que desde esto efectivamente los estudiantes vean una utilidad frente a estos conocimientos. Ya no es esa
física, esa química, esas ciencias naturales aisladas, que simplemente como solo a lo mero cognitivo, sino me encanta eso precisamente que se vincule con con el medio ambiente y generar procesos a partir de ahí, porque es la manera en como yo veo cómo este colectivo, este semillero, apunta e impacta a la sociedad. Porque es eso, es como de verdad lo que hacen los maestros y maestras, no solo es para el conocimiento de los estudiantes, sino cómo desde este proyecto ecológico se está dando un plusvalor a la comunidad donde se encuentra la institución educativa. El maestro Wilson ya se nos adelantó en algo, por ejemplo, de la parte de la evaluación, que es muy importante en estos espacios, porque ¿cómo evaluamos en un semillero? ¿Será que es como la típica forma de poner nota y seguir como con esa tradición? El profesor Wilson nos dice, no, mire, en la socialización, en los espacios de participación, y mencionaste algo muy particular y es la participación en el proyecto Ondas. Quisiera, profe Wilson, que nos ampliaras en algo esa participación que tuvo tu semillero en este espacio tan importante de producción científica. Sí, pues en la última convocatoria que organizó Colciencias junto con la Universidad Pedagógica, pues digamos que participamos, nos escribimos y presentamos la propuesta inicial que consistía en el estudio sistemático de la cuenca del río Tunjuelo, sobre todo la parte geográfica. Y pasamos la propuesta y pues les pareció que sí, que nos apoyaban. Y fue un proceso en el cual estuvimos acompañados o sea, hay un equipo asesor que guía el trabajo, nos apoya en el trabajo. Y siempre era permanente el acompañamiento para mejorar el proceso. El proceso realmente pues, fue más que todo guiado por el propio interés de las estudiantes. Porque es que resulta que en el colegio, en el de Arango Pérez, pues es muy, en su parte externa se encuentra una parte de la cuenca del río Tunjuelo. Entonces, por eso la importancia de crear esa identidad territorial para saber, bueno, y este río, de dónde nace. También vimos también cómo, bueno, las localidades por dónde pasa, por la ciudad, por qué localidades pasa, la importancia del río en Bogotá, y alcanzamos de pronto a hacer unas muestras de las aguas del río Tunjuelo. O sea, alcanzamos a hacer algunas caracterizaciones de las aguas del río Tunjuelo, y digamos que eso motiva a que también pues hay que seguir en el proceso, ¿no? Porque la idea también es mirar cómo poder recuperar la cuenca, y puede ser para que también ellos de alguna manera se puedan apropiar de este territorio. No solamente las aguas que pasan por cerca del colegio, sino realmente es el barrio, la localidad, y pues la idea es que digamos también es que podamos, aunque me estoy adelantando, adelantar procesos de trabajo en equipo con otras instituciones aledañas a la cuenca del río Tunjuelo para hacer un monitoreo y, ¿por qué no? Ya más adelante, pensar en una recuperación sostenible de la cuenca del río Tunjuelo. O sea, que se vuelva un río, realmente a recuperar la importancia del río de la ciudad, porque por eso es que uno logra entender que en Bogotá, pues, en la parte sur se encuentra, hay mayor población al sur. ¿Por qué? Pues porque está el río Tunjuelo. Sí, es por eso. Si no es por el agua, pues la gente no está ahí. Sí, es una cuestión histórica. Es que también nosotros revisamos una cuestión histórica de por qué en Bogotá pues, hay mayor población hacia el sur que en otras, que hacia el norte, por ejemplo. Pues al norte también hay, pero es más al sur. ¿Por qué? Porque históricamente pues, el referente era el río Tunjuelo. Sin agua, pues la gente cómo va a vivir, ¿no? Entonces, con este proyecto de Ondas, pues digamos que se desarrolló esa parte también, la reconstrucción de la identidad del territorio a través del estudio del río Tunjuelo. Y al final del proceso, pues se mostraron resultados en un foro local que hubo al respecto, y pues digamos que fue muy enriquecedor el trabajo con el Grupo Ondas. Pues ese trabajo con Grupo Ondas tuvo un año digamos, de acompañamiento, pero no han vuelto a convocar para seguir con este proceso. Pero lo estamos haciendo de manera independiente, ¿no? La idea es que nos vinculemos con la Secretaría de Educación junto al programa, la propuesta que tiene la alcaldesa del POT, para vincular también a las instituciones educativas en la mejora del medio ambiente y recuperar, pues, si es posible, pues el entorno natural de la localidad. Maestro Wilson, impresionado. Me estaba haciendo remembranza, recordar cuando te estaba escuchando frente a la parte histórica del río,
Me acordé que cuando mi papá nos contaba cuando estábamos un poco más pequeños, que ellos iban hacia esa parte del río Tunjuelito, se bañaban, incluso decía que habían unas cuevas que donde podían hacer el paseo de olla, divertirse. Yo me acuerdo que yo decía, yo había conocido con anterioridad el río Tunjuelito, y decía, ¿cómo se van a bañar en ese río tan sucio? Y veo, por ejemplo, cómo en el trabajo ambiental no se limita precisamente, y más que en el imaginario de que son profesores de ciencias naturales, no se limita solamente precisamente a la parte física y química del río, sino que efectivamente ya hay un reconocimiento de que si no se trabaja también la parte sociohistórica con las comunidades, pues la recuperación del río va a ser incompleta. Y voy a esto porque escuchándote tengo una curiosidad, que sería la última pregunta que te haría, y es, cuéntanos, tengo esa curiosidad, ¿dónde nace ese maravilloso río Tunjuelito? Sí, pues el río Tunjuelo nace en el páramo de Sumapaz. Entonces, desde allí, pues inclusive las niñas hicieron, utilizando mapas cartográficos, hicieron una representación a escala pues, del río, ¿no? Cuando uno habla del río Tunjuelo, porque es que a veces dicen Tunjuelito, pero Tunjuelito es el nombre de la localidad, ¿no? Es el río Tunjuelo, aunque algunos dicen Tunjuelito, pero bueno. Es eso, ¿no? Es que pues nosotros hemos intentado visitar también allí el páramo de Sumapaz, pero ha sido difícil porque, pues como usted sabe, pues ha sido muy visitado. Sin embargo, pues uno sabe que la visita frecuente a estos páramos pues alteran el ecosistema, ¿no? Entonces hay una serie de restricciones para la visita, porque si no, si hay mucha visita, pues se acaba. Sin embargo, pues es importante también reconocer que de los páramos más grandes que existen en el mundo es el páramo del Sumapaz. Y en Colombia tenemos 37 páramos. El Sumapaz es fundamental porque prácticamente podría decirse que no solamente que las aguas circulen, sino es que también es la vegetación, o sea, todo el ecosistema, ¿no? Que acompaña el recorrido de las aguas. Entonces es como volver a recuperar esa identidad territorial de pronto ancestral del río, porque es que infortunadamente pues lo ancestral como que pareciera que se dejara a un lado, pero es importante volver a como recuperar esa identidad a través de lo ancestral, ¿no? Entonces esa es la idea también del Club Chihuazuque. Chihuazuque es porque es un apellido que en la localidad de Bosa es muy, pues de lo que yo conozco es común, pero es un nombre de ancestro muisca. Entonces por eso se llama así. Es por eso como con la idea de que pues la idea es apuntarle también a recordar lo ancestral, ver la naturaleza desde el punto de vista de lo ancestral, del cuidado de la naturaleza. Muchas gracias, maestro Wilson, además por mostrarnos ese enfoque interdisciplinar de tu proyecto, y ya me quedó muy claro. Tunjuelito es el nombre de la localidad y el río se llama el río Tunjuelo, que nace en el páramo de Sumapaz. Es increíble cómo uno va aprendiendo de nuestros colegas. Bueno, muchísimas gracias al profesor Wilson en representación del semillero Chihuazuque, que además ya también nos explicó el origen de este interesante nombre. Y vamos a darle la palabra ahora al semillero de filosofía y producción textual desde el vuelo de la imaginación. Entonces damos la palabra a la maestra Diana Yasmín, y también que vamos a tener la oportunidad de escuchar a su estudiante Samantha. Entonces te doy la palabra, maestra. Gracias. Bueno, el tipo de conocimiento que se construye en este semillero, pues una de las ideas es fortalecer el pensamiento crítico y fortalecer las habilidades, el pensamiento crítico como habilidad de las competencias del siglo XXI. Es la resolución de problemas, la creatividad, la innovación. Los niños, como lo dije anteriormente, los niños después de ver, leer videos o libros, entonces empiezan a reflexionar a través de la pregunta. Y aquí entra la filosofía. ¿Por qué? Porque la filosofía siempre es preguntarnos el por qué. Los niños pequeños siempre son muy filósofos los niños pequeños. Por eso he querido trabajar con los niños. En el semillero hay niños de pequeñitos, desde primero, segundo, tercero, de bachillerato también. En este momento, pues por la pandemia estoy
más centrada con los niños de tercero, que son mi grupo donde yo doy lenguaje. Entonces, específicamente estamos con los niños de grado tercero, que son niños de 8 y 9 años. Entonces, ellos siempre tienen por qué esto, por qué lo otro. Entonces, ahí es donde viene esa filosofía, hacer preguntas y a veces ni siquiera las respuestas son lo importante, sino es la pregunta lo que nos lleva a encontrar esas mismas respuestas sin centrarnos tanto en ella. Los estudiantes, después de estas preguntas, ellos dialogan entre sí, concluyen y a partir de aquí es donde surgen estos conocimientos, esta producción textual. La producción textual, nosotros hemos publicado cuentos, publicamos un libro, el libro Así Contamos. Ellos escriben poemas, escriben relatos y escriben crónicas. También hemos participado en el proyecto de Ondas. Al surgir la pregunta de por qué la contaminación, por qué la gente actúa así, desafortunadamente el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal, bueno, desafortunadamente no, el Colegio Técnico Jaime Pardo Leal se encuentra en el barrio Policarpa. Allí como es un barrio tan comercial, entonces eh, se genera muchísimas basuras y no hay un espacio para depositar estas basuras. Entonces, pues uno pasa por el barrio y el barrio todo el tiempo está lleno de bolsas, de basura regada, porque los perros la esparcen, rompen las bolsas. Entonces, los niños, al decirles, bueno, ¿y sobre qué quieren trabajar? Entonces ellos dijeron, no, pues queremos trabajar sobre por qué hay tanta basura en el barrio. Entonces, a partir de ese proyecto, empezamos a investigar, nosotros nos reunimos los sábados, pues cuando estábamos en época presencial, nos reuníamos los sábados y los viernes en la tarde para realizar estos proyectos y empezamos a investigar, a recorrer las calles y a mirar cómo se comportaban las personas, pues el por qué. Entonces, pues obviamente encontramos que no hay dónde depositar la basura, que la gente sale a trabajar y pues no se puede esperar a que pase el carro de la basura. Entonces tienen que dejarla en la calle. Y también cómo estaba afectando pues el medio ambiente. Entonces, una de las propuestas, pues que nosotros diríamos, bueno, se copiaron de nuestra idea y era poner contenedores, buscar un espacio donde hacer un lugar para que todo el mundo depositara la basura ahí y el carro pasara y después recogerla. Pues no se pudo hacer porque en realidad eso es mucho trámite y buscar recursos y todas estas cosas. Pero sí hicimos, terminamos, el proyecto terminó en que hacíamos bolsas de tela para el mercado. Entonces, para dejar de usar tantas bolsas plásticas y como el sector es de telas, es venta de telas, entonces nosotros pasábamos por los almacenes, recogíamos, los dueños de almacenes nos regalaban los retazos, recogíamos esas telas y hacíamos las bolsas para el mercado. Entonces ahí creo que contribuimos al medio ambiente, a que se dejara de usar la bolsa plástica y a que los papás fueran un poquito más conscientes. Eso por una parte. Los niños en la forma presencial, yo aquí estoy un poquito atada con la tecnología porque ellos son los que hacen todo. O sea, ustedes saben que esta generación nace con el chip de la tecnología y entonces ellos eran los que hacían todo, ellos eran los que presentaban los videos, ellos eran los que escaneaban, ellos eran los que hacían las presentaciones en video BIN y niños pequeños de tercero, de cuarto, de quinto, los de primerito pues ahí van aprendiendo. Entonces también es un conocimiento que se genera y que es una competencia del siglo XXI, pues estar obviamente en la tecnología. Es algo que se necesita para vivir y más en esta época de pandemia. También pues se trabaja muchísimo la imaginación
Por eso es el semillero, el vuelo de la imaginación, porque los niños crean, ellos evocan su fantasía, su niño interior. La idea también es tratar de que no se apague, no se cierre este niño interior, no se apague ese niño interior que los niños siempre tenemos. O sea, todos los adultos fuimos niños, pero con el tiempo, tanto los maestros como los padres, como los adultos, hemos castrado ese niño interior, esa idea de ver mundos posibles, de solucionar. Los niños, los niños a un problema le encuentran mil soluciones. Nosotros los adultos solamente encontramos una solución y siempre vamos en línea recta. En cambio, los niños tienen ese mundo de posibilidades. También los niños aprenden a argumentar. Nosotros, por ejemplo, con estas experiencias, como por ejemplo la de hoy, encuentro de semilleros, encuentro en congresos, los niños han aprendido y han fortalecido esa comunicación, esa habilidad comunicativa, la de expresarse, la de aprender a hablar, a decir, a argumentar. Esa es otra de las competencias del siglo XXI y que se necesitan, pues como dice el dicho, el que sabe hablar llega a Roma. Entonces es una de las competencias que se trabaja también en el semillero, tanto la escritural como la expresión oral. Es más, ellos, pues en realidad yo en los semilleros casi no hago presentaciones ni nada, porque ellos son siempre los que tienen la palabra, son siempre los que exponen, siempre son los quienes cuentan de qué se trata el semillero, qué es lo que hacemos en el semillero. Entonces es empoderarlos en todas estas habilidades. Em, ¿cómo evaluamos? Pues en realidad en el semillero no se evalúa. Los niños están por gusto, porque quieren estar ahí, porque quieren participar, porque quieren proponer, porque quieren ser escuchados, porque les encanta ir al colegio los sábados. Ahorita en época de pandemia, pues ellos han participado en muchos videos, muchos encuentros. em, Hemos participado en congresos. En el último congreso que participamos fue en septiembre, en el Congreso Internacional de Ética, Educación y Ciencia. Hemos participado en encuentros de semilleros, en coloquios, en entrevistas, en la emisora, y también en cineforos. Entonces, pues a ellos, a los niños, ustedes saben que ellos no sienten pena para nada. Ellos no sienten pena para nada, ellos aparecen, hablan de todo lo que les pasa, cuentan cómo son las cosas. Entonces es el fortalecimiento de todas estas habilidades necesarias para el siglo XXI. En el semillero sí se mide, pues más o menos cuáles son los resultados, pero es como la estrategia del semillero, más no al estudiante, porque allá todos quieren estar por gusto. Entonces el semillero sí, pues bueno, ¿qué hemos hecho? ¿Cuáles son los productos que se han obtenido durante el año? Porque este semillero lleva más o menos 6 años y pues también, por ejemplo, nosotros somos los encargados del periódico del colegio. Entonces, este periódico más o menos sale cada 3 meses, se publica cada 3 meses. Los niños son los encargados de decidir de qué temas se van a hablar, son los encargados de hacer la convocatoria y son los encargados también de escribir, por supuesto. Ellos también participan en el periódico y, y de publicarlo. Nosotros hemos producido textos que se han publicado en la revista Transformación Colectiva, en la Gaceta del Colegio Enrique Olaya Herrera y pues los libros que hemos publicado. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra Diana. Yo aquí, por ejemplo, algo me pareció muy interesante, precisamente porque está muy en auge en la pedagogía el tema de la evaluación. Vimos, por ejemplo, cómo el anterior colectivo evalúa sus resultados a partir de la participación en diferentes eventos, pero tú dijiste algo muy, muy interesante y es, a mí
No es importante la evaluación individual, pero sí es muy importante medir el proceso del semillero como tal. Es decir, cómo ver cómo transpones la evaluación colectiva, del trabajo colectivo, una evaluación colaborativa, medida a partir de los resultados que tienen como semillero. Y eso es muy, muy interesante y nos permite entender a los demás maestros y maestras precisamente que existen muchísimas formas de evaluar y sin necesidad de tener que instalarlos en esa manera tradicional, cuantitativa, de clasificar a los estudiantes en buenos o malos, en que perdieron y que ganaron. Entonces es muy admirable ese trabajo de evaluación que tú propones, de que no, lo importante no es el clasificar al niño, lo importante es que como equipo miremos qué hemos logrado como semillero, y eso es supremamente valioso. Quiero cerrarte con una pregunta particular, y es que nos cuentes un poco más de este libro, porque pues obviamente da razón del fin de tu semillero, que es la producción textual, y tu libro lo muestra. Entonces quisiera que nos hablara un poquito de este libro para cerrar. Bueno, sí, gracias. Sí, quiero también complementar un poquito sobre la evaluación. Ahorita están enviando las pruebas a ver, ¿verdad? A los colegios. Entonces se estaba discutiendo si implementarlas o no. Entonces yo decía, bueno, pues sí, sería como saber cómo en qué vamos, en qué estamos. Y me decían, pero Diana, usted con todo, con sus niños que se expresan, que participan en congresos, que los escuchamos en la emisora y todavía me está preguntando cómo van sus niños. Entonces, pues esto es una práctica que realmente da resultados. Bueno, en cuanto al libro, sí, es un libro que publicamos el año pasado. Es una compilación de cuentos de niños del semillero, que pues después de un proceso, nosotros duramos más o menos un año en ese proceso, en que los niños escribían, pues se hizo la convocatoria no solamente para los niños del semillero, sino también para docentes de la institución y docentes de otras instituciones. Entonces, el proceso, pues se hizo la corrección dentro del mismo grupo, o sea, nosotros los sábados con los mismos niños poníamos el cuento en la pantalla, en Videobeam, íbamos leyendo y entre todos íbamos corrigiendo los cuentos de todos. Entonces, eso fue el primer filtro. Después, el segundo filtro se envió a los pares evaluadores, porque este es un libro pues científico con ICBN, porque fue evaluado por pares evaluadores del Colegio Enrique Olaya, bueno, no solamente del colegio, de diferentes pares evaluadores, y se publicó con la editorial Medio Pan y un libro y con el colectivo Pensamiento Pedagógico Contemporáneo y por supuesto pues con el aval del colegio. Este libro tiene 17 cuentos de niños, tiene crónicas también escritas por niños y tiene poemas escritas por niños y tiene poemas escrita por docentes de la institución y del Colegio Las Américas y del Colegio Enrique Olaya Herrera. Entonces es una compilación donde todos participaron. En el semillero, en el libro también hay cuentos de niños de 7 años, 6 y 7 años que también participaron en esta convocatoria. Entonces, la idea del semillero también es escribir para publicar. O sea, no solamente que se quede en el aula, porque generalmente nosotros, los maestros de lenguaje y casi todas las asignaturas, como tarea es escriba un cuento, escriba un poema, pero queda ahí. Y a veces, pues sí, lea su cuento, lea y no trasciende. Entonces, la idea es trascender a través de la palabra escrita. Que los niños, yo les digo, vea, cuando ustedes sean adultos, le van a contar a sus hijos o van a mostrar que ustedes escribieron un libro, pueden continuar con la escritura, una forma de expresión, de dar a conocer sus sentimientos, de conocer el mundo, de trascender en el tiempo, de dejar huella. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Muchos estarán preguntándose, ¿y Samantha cuándo habla? Entonces vamos a dejar a Samantha
en la segunda parte de la segunda pregunta, que nos parece que ahí generaría muchísimo sus aportes. Entonces, para los que quieren escuchar a Samantha, entonces ya en unos momentos. Bueno, entonces vamos a continuar con el siguiente semillero de las políticas educativas a la investigación liceísta. Y vamos a darle entonces paso a la maestra Luyeni Fajardo Mendoza o a la maestra Ana Irma Aguja, pues ellos que nos cuenten efectivamente cómo es todo este trabajo en el conocimiento y la evaluación en sus semilleros. Entonces, muy buenos te damos días. la palabra. Entonces, queríamos comentarles cómo nosotros trabajamos, como lo decía la compañera Luyeni, con niñas desde el grado 3º de primaria hasta grado 11. Es un semillero netamente voluntario, igual que lo muestran los colegios anteriores. Las niñas se manifiestan querer participar de una manera voluntaria. Nosotros lo trabajamos también en jornada contraria. Es interesante ver cómo las niñas llegan al colegio desde las 6 de la mañana y salen a las 6 de la tarde ese día que tienen semillero. Entonces, esto las motiva a ellas y por ende, pues a nosotros también, a que se haga un trabajo muy, digamos, de manera coordinada con ellas. Primero que todo, especialmente con las chiquitas en el seminario infantil, lo que trabajamos es la identidad. ¿A qué hace referencia esto? A que las niñas empiecen a mirar quiénes son, hacia dónde vamos, qué queremos hacer, y con esto vamos sacando un perfil que se vea reflejado hacia la ciencia. Una vez que las niñas ya han dado sus aportes de qué quieren hacer en este semillero, entonces empezamos a hacer unos trabajos de acercamiento y sensibilización para que ellas empiecen a ver la ciencia como algo de la vida real, más no como un miedo que se tiene de que el científico es el viejito, es el señor y no las mujeres. Entonces nosotros allí las vamos encaminando a que podemos hacer ciencia en todos los casos de la vida diaria. Empezamos con talleres para que ellas aprendan a convivir y con esto mejoremos la convivencia. Hacemos talleres de trabajo de competencias teniendo en cuenta tanto las científicas, las ciudadanas, las comunicativas. Y luego vamos haciendo una fundamentación hacia la investigación. Me parecía muy comparativo con la compañera que hizo la exposición anteriormente, como nosotros también hemos, digamos, encaminado a nuestras estudiantes hacia la parte de la lectoescritura, que es de pronto uno de los campos que menos quieren hacer los jóvenes y los niños actualmente. Como todo lo tienen en la tecnología, entonces poco nos gusta escribir y a veces tampoco leer. Por esta razón, nosotros nos hemos, digamos, ideado actividades que las involucren a ellas en este campo. Hicimos un ejercicio bastante interesante, como fue recordar qué era una carta, cómo se elaboraba esta carta, y ellas tuvieron la oportunidad de escribirle cartas a las directivas del colegio, planteándoles problemáticas ambientales y con preguntas específicas ideadas por ellas. Estas cartas se llevaron a los directivos de manera pues como anónima, no iba directamente, la niña se la escribía al rector, sino que nosotros las distribuimos entre las directivas de manera al azar, y ellos también se tomaron el trabajo de contestarles a nuestras estudiantes y volver la carta a ellas. Entonces fue una experiencia muy interesante porque no solamente fue escribir, sino saber qué era lo que se hacía de pronto anteriormente sin tanta tecnología, y esa ansiedad de ellas de saber cuál respuesta les llegaba.
Entonces, en estas prácticas que aparentemente son sencillas, se da acceso a la creatividad, a la comunicación, a indagar, a tener respuestas. Esto entonces todo lo hemos reflejado a que las estudiantes vivan experiencias y se puedan hacer publicaciones y socializaciones. También hacemos nosotros trabajo con las habilidades enfocadas hacia el siglo XXI, que tienen que ver con la innovación, la construcción en sociedad y la tecnología. A nivel de evaluación, nosotros también no la hacemos como, vamos a decir, entonces, ¿quién va mejor que el otro? No, simplemente son conversatorios que hacemos con ellas mismas con el objetivo de mejorar ese trabajo que ellas tienen convivencial, que a veces era que no podían manejar, y hemos logrado que sí se mejore esta parte convivencial. También valoramos con ellas que logran manejar el trabajo en equipo y cooperativo, que es algo muy importante en este momento en la sociedad, ese trabajo colaborativo. Se hace también actividades que nos lleven a mejorar la aplicación de esas competencias que ellas ven en las diferentes actividades que se realizan. Y algo muy importante que sí se tiene en cuenta es los productos de trabajo de investigación que ellas hacen, que vayan a ser reflejados hacia el emprendimiento. Uno de ellos, como lo decía mi compañera Jenny, es esta maleta de material reciclable con ese panel solar que nos puede disminuir el consumo de energía en la institución. Estos resultados de estos trabajos también nosotros hemos tenido la oportunidad de socializarlos con otras entidades, entre ellas, por ejemplo, la Cámara de Comercio, donde las niñas pudieron participar de la Feria de Emprendimiento, y pues son experiencias muy significativas para ellas, porque hacen que también vean que compañeros de otras instituciones de la misma edad de ellas hacen cosas muy importantes, y ese intercambio enriquece los semilleros. Esto sería de lo que tenemos que decir con relación a nuestro semillero del Liceo Femenino. Bueno, muchísimas gracias, maestra Irma. Mira, hay una de las cosas maravillosas que he aprendido muchísimo con ustedes y que me han inspirado es precisamente esas formas tan creativas de la evaluación. Quisiera hacerte una pregunta. Estaba ahorita mirando la presentación y dice que una de las actividades que tú realizas y que incorporas acá en este semillero es la gamificación. Te lo pregunto porque es ahorita un concepto que se está incorporando en la pedagogía y que está tomando mucho auge, y pues veo que tú ya lo estás incorporando en tu práctica con los semilleros. ¿Nos podrías hablar un poquito de esto? Bueno, pues nosotros lo estamos trabajando con ellas desde la parte de la resolución de problemas, la aplicabilidad al trabajo cotidiano, y que siempre ellas lo enfoquen para mejorar su calidad de vida y su proyección hacia sus proyectos de carreras a futuro. Muchísimas gracias. Bueno, por ahí me están preguntando sobre nuestra estudiante Samantha. Entonces, la voy a hacer una presentación especial, pero ahorita para cuando empecemos con la respuesta de la segunda pregunta orientadora, y ahí vamos a tener toda la oportunidad de hablar con Samantha. Entonces, denos un momentico, porque vamos a pasar a nuestra segunda pregunta orientadora, y es ¿cómo nos podemos vincular? Y por eso es tan importante la voz de Samantha en esta pregunta. ¿Cómo nos podemos vincular a las propuestas de otros semilleros escolares de investigación y cómo conformar nuevos semilleros? Entonces, para esta pregunta, nuevamente le abro el micrófono al semillero Chihuazuque de Wilson Canelo, para que nos cuente a ver cómo resuelven estas dos preguntas. Bien, sí, gracias. Pues diría que no es tanto el tipo de conocimiento, sino más bien de cómo el conocimiento científico aporta a la formación de ciudadanos con conciencia científica.
Esta conciencia científica se construye no solamente desde la perspectiva epistemológica de las disciplinas como tales, sino también del contexto sociocultural en el cual se desarrolla. Y entonces se podrían vincular otros semilleros de otras localidades que puedan aportar en conjunto a la comprensión de lo que es la ciencia y de cómo esta es fundamental para el desarrollo del país. Añadiría también que es necesario que los semilleros escolares de investigación se vinculen con universidades y centros de investigación, bien sea para que acompañen o hagan partícipes a los miembros de cada semillero, para que haya una continuidad en el proceso de formulación de problemas reales en ciencias naturales en nuestro país. Por otro lado, la conformación de nuevos semilleros se haría cuando surja la necesidad con el quehacer de lo que hace cada semillero para empezar a entablar conexiones con intereses comunes. Es posible que en un futuro, si se forjara un encuentro juvenil de ciencias naturales a nivel local y según como nos vaya se pueda hacer a nivel nacional, también es posible conformar una red nacional de investigación juvenil en nuestro país. Ojalá que esto sea un espacio para establecer lazos de comunicación con centros de investigación no solamente a nivel nacional, sino también a nivel global, como por ejemplo puede ser la NASA, la ESA o la ESO. Bueno, hay muchas instituciones que ya están en ese proceso hace mucho rato. Es importante que nuestros jóvenes se conecten con la ciencia que se hace no solamente a nivel nacional, sino también a nivel local. Esa sería, digamos, la respuesta que daría a la interrogante que plantea. Maestro Wilson, admirable como él sueña lo grande. Él dice, no, la vinculación, eso toca, además de otros semilleros de otras instituciones de la localidad, el maestro Wilson dice, no, hay que vincularse de una vez con universidades y centros de investigación. Eso muestra la amplitud de tu mente y efectivamente la conciencia de que los estudiantes tienen que seguir, continuar con este proceso que se tienen en el semillero hasta que vayan a la universidad. Y creo que si logras esa vinculación, vas a contribuir muchísimo precisamente a eso, a que los estudiantes tengan como un aporte mayor para la continuidad de sus estudios a la parte superior, maestro Wilson. Y me parece muy buena idea tu idea sobre la Red Nacional Juvenil de Investigación. De hecho, me voy a llevar eso conjunto con Secretaría de Educación a ver si de pronto en las proyecciones que hacemos podemos aportar sobre esa idea maravillosa que surgió precisamente de estos espacios de encuentro con ustedes. Maestro Wilson, muchísimas gracias. Bueno, entonces ahora vamos a darle la palabra al colectivo Semillero Filosofía y Producción Textual desde el vuelo de la imaginación, ahí donde está también nuestra estudiante Samantha, y para la respuesta a la pregunta es cómo nos podemos vincular a los semilleros escolares de investigación y cómo conformar uno nuevo. Entonces, les damos la palabra. Pues buenos días para todos. Mi nombre es Samantha Buitrago Alba, del curso tercero de y pertenezco al semillero de Filosofía de Producción Textual con la profesora Diana Yasmin Reyes Ríos del Colegio Técnico Jaime Parda Leal. Pues les voy a responder a las preguntas y pues cómo conformar un nuevo semillero. Lo conformamos. Pues para conformar un semillero lo más importante es que los maestros y los estudiantes tengan la disposición y quieran estar en él, ya que es una participación voluntaria y no tiene nota. Debe tener un tema y unos objetivos que motive y que deje aportar y proponer la voz de nosotros los niños. Y así no nos sentiremos en una clase más. Yo me siento muy contenta, me gustan las actividades que se planean. Aquí puedo hacer lo que me gusta, proponer, participar, ser espontánea, creativa y conocer nuevas experiencias inolvidables. Además de que comparto con mis compañeros espacios diferentes a los salones de clase.
Hemos participado en este año en diferentes encuentros, como conversatorios, ideos, cineforos, a pesar de la pandemia, en donde los niños casi hemos sido los protagonistas y nuestros papás son felices al vernos participando, aunque cada presentación nos da muchos nervios, nos emociona mucho al poder participar y aprender cada día más. Mi profe siempre nos dice que en el semillero ella una aprendiz y nosotros sus maestros, porque ella aprende nuestras enseñanzas que son grandes. Muchas gracias, Samantha. Yo también me uno a esas palabras finales que tú hiciste. Nosotros más que maestros somos aprendices de ustedes, nuestros niños, niñas y adolescentes en la escuela. Muchas gracias, Samantha, por tu aporte y por esas palabras de cierre tan maravillosas. Te mando un abrazo desde aquí, Samantha. Miren cómo desde la voz de los niños y niñas podemos empezar a también aprender nosotros los adultos. Bueno, entonces vamos ahora a darle paso al semillero de las prácticas educativas a la investigación liceísta y le vamos a dar la palabra nuevamente a la profesora Luz Jenny, a la profesora Ana o a la maestra Lady Vanessa para que nos compartan precisamente la respuesta a estas dos preguntas. Entonces te damos la palabra. Sí, buenos días a todos. Pues para poder vincular la propuesta a otros semilleros, se deben identificar situaciones, problemas o intereses en común que se presenten pues entre los varios semilleros para que se puedan relacionar estrategias y procesos investigativos que amplíen la mirada y la perspectiva de dicha situación y con esto pues generar un intercambio de saberes que es tan importante pues en toda la parte a nivel escolar. También, pues la idea es que los estudiantes logren ser sujetos activos en el contexto y pues que se desarrollen habilidades guiando procesos de divulgación científica, que es muy importante, pues en este caso, en donde estamos en Colombia. También es importante destacar que se deben articular semilleros escolares a los universitarios para promover procesos de transformación y empoderamiento. En Colombia hay muchos semilleros, como lo comentaba el profesor. Algunos están vinculados a diferentes nodos y redes a nivel local, regional y departamental, pero sería interesante lograr un engranaje para poder compartir experiencias significativas. Además, la socialización y el intercambio de saberes también permite conocer el planteamiento de los diferentes semilleros para generar conexiones institucionales que enriquezcan la transformación conceptual, actitudinal y pues de tejido social, que es lo que, digamos, uno de los grandes logros que tiene la educación. También es importante, digamos, visualizar o que los semilleros seamos más visibles a la comunidad educativa, tengamos un acompañamiento constante y por ello estos espacios son muy importantes porque permiten el reconocimiento de los semilleros, ¿no? Que desde la parte histórica emergen pues desde la necesidad de vincular la ciencia, la tecnología y la innovación como estrategias de fortalecimiento del saber, el trabajo cooperativo, la solución de problemas en contexto real. Además, reducir un poco la brecha que existe a nivel del currículo, la investigación y las prácticas pedagógicas. Por eso, digamos que la generación de estos semilleros son un ente muy primordial en la parte educativa. Por último, nuestro semillero liceísta, pues en el año 2019 participó en diferentes convocatorias y diferentes eventos que le permitieron a las estudiantes visualizar en diferentes escenarios la innovación y el emprendimiento, que es una parte muy importante porque ya salen de un contexto educativo y pues se van a enfrentar a una vía profesional y laboral y es importante que ellas visualicen o tengan procesos educativos constantes. Muchísimas gracias, maestra Lady. Bueno, así empezamos a surfear sobre estas 4 preguntas orientadoras que nos dan luces precisamente al objetivo de este encuentro, que es la inspiración. Pero resulta que también el público que nos está escuchando tiene sus preguntas y quiero empezar con la primera de ellas. Entonces, preguntan precisamente en tiempos de COVID, en todo lo que los retos que ha generado la pandemia,
muchos de el reto principal es generar esa sostenibilidad de estos proyectos que están al interior de los semilleros. Entonces, la pregunta que nos hace el público es, ¿qué estrategias han utilizado ustedes para lograr continuar con el trabajo de los semilleros en este tiempo de pandemia? Entonces, le doy la palabra a la red Chiguazuque para que nos cuenten al respecto. Sí, digamos que en esta situación de pandemia que se ha presentado, bueno, hay que resaltar una cosa, ¿no? Es una situación que no es que no se sabía, y porque todo el mundo dice que es que no se esperaba, no se sabía. Sin embargo, la OMS en el año 2003 ya advertía de que se iban a venir pandemias, ¿no? Entonces hay que tener presente eso. Lo que pasa es que los gobiernos no se prepararon para eso, ¿no? Se hicieron de la vista gorda, ¿no? Pero digamos que esta situación lo que sí ha impactado pues en el desarrollo que hemos venido realizando porque es que yo no me imagino cómo hacer un trabajo, por decir algo, vamos a hacer una visita a las aguas del río Tenjula, a tomar muestras de hacer análisis físico-químicos virtualmente, eso no se puede hacer, ¿no? Entonces la opción que se ha tomado es más bien hacer una revisión histórica, o sea, hacer una serie de lecturas y tomar apuntes y que aporten a la comprensión de, por decir algo, si queremos ver un aspecto histórico de cómo fue que fue poblada la región del río Tunjuelo, es un ejemplo, ¿no? Lo importante es desarrollar esa competencia de lectoescritura y la comprensión, sobre todo la comprensión de los textos científicos. Y también, pues, mirar un poco sobre el desarrollo del conocimiento científico a través de la historia, ¿no? Entonces, es como desarrollar esa competencia de lectoescritura, lo que se ha adelantado para, de alguna manera, enriquecer, pues, este proceso. Muchas gracias, maestro Wilson. Quiero dar la palabra al semillero de filosofía para que nos cuente qué estrategias han utilizado para su sostenibilidad en tiempos de pandemia. Gracias. Mira, pues para nosotros, al igual que los demás maestros, pues al comienzo fue, Dios mío, ¿qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a continuar? En realidad, pues yo creí que no podríamos hacerlo porque igual pues tengo un curso nuevo, pues con algunos estudiantes que estaban vinculados desde antes, pero casi todo el tercero es nuevo. Entonces, la estrategia que tomamos es que los niños ven las películas con antelación y después discutimos al respecto con preguntas generadoras. Ellos responden y después hacemos reflexiones en los encuentros virtuales. De igual manera, los libros, bueno, que con los libros sí estamos un poquito quedados, solamente alcanzamos a leer 3 libros este año, generalmente se lee uno mensual, pero esta vez solamente alcanzamos a leer 3 libros, entonces a veces en los encuentros leemos partecitas y ellos van adelantando en la casa y después reflexionamos en los encuentros virtuales. Em, pues esa ha sido la forma que nosotros hemos podido adelantar y escriben sus textos y por supuesto pues a mí en esta ocasión sí me ha tocado sola corregir porque como los niños son los que me ayudan a corregir en conjunto, se hace corrección conjunta, pues esta vez sí me ha tocado más trabajo porque yo soy quien corrige los textos escritos por los niños. Entonces, pues ha sido menos, ha habido menos producción textual, pero de todas formas se continúa con la estrategia. Gracias. Bueno, muchísimas gracias, maestra. Mira que esto yo creo que es común a todos los maestros y maestras, y es precisamente que para poder generar esa sostenibilidad de sus proyectos y trabajos escolares, ha implicado un poco más esfuerzo en su trabajo, generar más tiempo para poder mantener estos proyectos, y es como decir a la sociedad precisamente que miren precisamente todo ese trabajo que hacen los maestros, incluso sobre el tiempo personal para que estos proyectos tan maravillosos tengan sostenibilidad. Entonces ahora quiero que nos responda la pregunta nuestro semillero de las prácticas educativas a la investigación liceísta. Cuéntanos de las estrategias que han utilizado. No se les olvide, por favor, activar la cámara. Sí, bueno, mira,
coincido con mis compañeros, no solamente esta pandemia ha sido difícil para tener en el tiempo la sostenibilidad de los semilleros, sino pues para todo lo que tiene que ver con la parte académica. En el caso del semillero del liceo, pues hemos venido trabajando con el semillero juvenil. El semillero juvenil sigue haciendo su proceso de diseñar proyectos de innovación. De hecho, hay ya algunas estudiantes que ya estamos finalizando esos proyectos. Ellas decidieron que su media especializada querían seguirla en el liceo. El liceo tiene la media especializada en ciencias básicas y en idiomas. Pero entonces las niñas del semillero dijeron, nosotros queremos que el trabajo de semillero sea nuestra media especializada. Entonces, hay algunos proyectos de investigación que las niñas están desarrollando. Me llama la atención un nuevo proyecto y es que el abuelito de una de las niñas tiene problemas articulares y musculares, entonces ellas vieron que la abuelita utilizaba X plantas para esos dolores, ellas miraron las propiedades químicas de estas plantas y a partir de ahí se creó una crema o pudiera ayudarle a mejorar esos dolores. Entonces, el semillero juvenil sí ha trabajado. Con las niñas del semillero infantil ha sido un poquito más difícil precisamente porque trabajamos desde primaria hasta 11 y tenemos algunas niñas con situaciones de conectividad. Entonces hemos decidido más bien sistematizar y trabajar todo lo que las niñas del semillero infantil han realizado y continuar el trabajo con las niñas del semillero juvenil. Obviamente la idea es que para el 2021 pues el trabajo de semillero se pueda reanudar activamente nuevamente. Gracias. Maestra Luz Jenny, muchísimas gracias. Ella vuelve y nos plantea algo que ya es de voz a voz en el país y es la urgencia de cerrar la brecha de conectividad. O sea, si bien vemos con todas las maestras y maestros que nos muestran cómo desde su creatividad y su inteligencia y esfuerzo han logrado cosas maravillosas, incluyendo la sostenibilidad, la verdad es que tampoco hacemos, como dice por ahí, milagros, y sí es un llamado porque necesitamos ese cierre de brechas en la conectividad. Y ahorita precisamente todos los que nos están viendo ya saben por qué. Porque es la única forma de poder seguir garantizando el derecho a la educación, no solo en tiempos de pandemia, sino que las tecnologías digitales van a colonizar todo el sistema educativo en el siglo XXI, y por eso es nuestro deber como sociedad y como nación precisamente generar ese cierre de brechas digitales. Bueno, yo quería, hay una última pregunta, pero ya se está acabando el tiempo, quería que me la respondiera nuestra estudiante Samantha, pero veo que no la veo por ahí. Y es precisamente que ya el tiempo es corto, le daría la palabra a quien quiera voluntariamente responder esta pregunta que nos hicieron, y es sobre cómo vincular o cómo ha sido el papel de los padres de familia dentro de las propuestas que han hecho cada uno de sus semilleros. Entonces, aquí sí doy abiertamente a quien quisiera responder esa pregunta. Bueno, yo la quiero responder. Dale. Bueno, la respuesta de los padres de familia ha sido muy activa en mi caso, porque como son niños de primaria, entonces los padres se han vinculado. De hecho, pues están haciendo parte del semillero, ellos también han escrito, ellos participan en las reflexiones también, o sea, hacen parte, contestan con sus hijos, porque como la idea es reflexionar, es contestar preguntas de manera individual y después grupal, entonces ellos en familia contestan sus preguntas y luego las socializan en el grupo. Entonces los padres han sido muy participativos, muy atentos y como dijo la compañera anterior y como lo dijiste tú, pues los que tienen conectividad, porque de verdad aquí es donde se ve la brecha tan inmensa, la desigualdad social y no todos los niños se pueden conectar y no todas las familias. Entonces, también es la mitad del semillero prácticamente los que participan, pero los padres han dado una excelente respuesta a esta estrategia y se han vinculado y hacen parte del semillero participando y escribiendo también. Gracias. Muchas gracias, maestra Diana. Tengo un minuto más. ¿Alguien quiere aportar a esta pregunta? ¿Alguien más? Bueno, listo.
Bueno, creo que Sí. la maestra Luz Jenny, Sí, tienes el micrófono. sí, bien. Para los padres es muy importante que sus niñas estén trabajando en encuentros del semillero diferente a la parte académica rigurosa como tal. Ellos ven que ellas desarrollan muchas habilidades y muchas competencias y les agrada muchísimo. De hecho, las apoyan en participar, las llevan, están pendientes de sus proyectos, les ayudan al diseño. Entonces ellos, los papás, la verdad, se comprometen con las niñas, porque como el semillero es voluntario, la participación es voluntaria, es quienes quieran. Entonces ese deseo de participar hace que se haga con responsabilidad y con compromiso, no solamente de las estudiantes, sino también de los padres de familia. Ellos son muy comprometidos también. Diría más que las estudiantes a veces. Ah, muchas gracias, maestra Luyeni. Sí, vea, es importante. La familia se tiene que vincular a todos los procesos de educación, porque es que nosotros no estamos educando solo a sus hijos, educamos a una familia completa y eso es lo que hace grande nuestra profesión. Bueno, pues damos ya por terminado nuestro segundo encuentro distrital de semilleros escolares de investigación en la parte de la inspiración, o sea, ¿verdad? Salimos inspirados, aprendimos sobre evaluación, sobre dónde nace el río Tunjuelo, no Tunjuelito, aprendimos con esas maravillosas prácticas precisamente que tienen para la producción textual desde la filosofía, el empoderamiento hacia las niñas, que me parece algo fundamental, y ver cómo todos estos proyectos apuntan a los ODS, a los Objetivos de Desarrollo Sostenibles, que muestran precisamente el papel fundamental que tiene la educación precisamente para el cumplimiento de estos objetivos que pues apunta precisamente a una sociedad mundial más justa y equitativa entre todos los seres humanos que habitamos este planeta. Entonces, muchísimas gracias. También quiero agradecer la participación en este espacio a Semillas para Crecer Juntos. ¿Sí? Muy bonito este nombre. Y a todos los que participaron precisamente ahí detrás de cámaras en la organización de este evento, a la Secretaría de Educación de Bogotá, que tuvo un papel activo y tiene un compromiso muy fuerte precisamente para poder divulgar el trabajo maravilloso que hacen los semilleros escolares de investigación de los colegios públicos de Bogotá. Y en este momento de pandemia le decimos a todos los que nos escuchan, miren el trabajo tan maravilloso que hacen los docentes de la educación pública con sus hijos e hijas. Crean en nuestra labor. Tenemos muchísimas dificultades, claro que sí, pero cada una de estas maestras y el maestro que estuvo acá participando muestra efectivamente el poder que tiene la educación, y muchos de ustedes se dieron cuenta del perfil profesional tan amplio y tan completo, de alto nivel, que tiene cada uno de estos maestros y maestras que están educando a nuestros hijos. Y cierro con la frase de Samantha, que me gustó muchísimo, de Samantha Buitrago, nuestra estudiante de tercerito de primaria. Vea cómo era elocuente, y solo de tercero de primaria da cuenta precisamente del trabajo de su maestra, que fue la que le dijo, como dice mi maestra, dijo Samantha, yo no les enseño a ustedes, ustedes me enseñan a mí. Y creo que con estas frases se cierra la esencia de inspirar de este encuentro, y agradecerles muchísimo. Nuevamente, muchísimas gracias por su participación, al Instituto de Desarrollo Pedagógico e Investigación del IDEP de Bogotá y a la Secretaría de Educación de Bogotá, al equipo de comunicaciones que hizo posible esto, a Miguel Bernal, muchísimas gracias por toda la colaboración, a la maestra Sindey, que es una líder de los semilleros que nos ayudó muchísimo en la organización de estos eventos y para transmitir las voces de los maestros que están acá detrás. Muchísimas gracias, les mando aquí un enorme abrazo, y les recuerdo que esto va a estar colgado en las páginas del Secretaría de Educación y el IDEP para que lo quieran volver a visualizar. Ahí está, para que nosotros podamos también aprender inspirándolos. Muchísimas gracias y hasta luego.